Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida al 30º evento del ciclo de homenajes de este año. Mi nombre es Francisco Paciano y voy a estar moderando este evento. Así que vamos a estar hablando sobre muy conocido Milton Friedman. Eh, Antes, para arrancar, una breve introducción. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo tuvo inicio en el 2015 con 4 eventos anuales, así que con mucho esfuerzo y con interés del público se ha incrementado hasta la actualidad, que ahora andamos en 50 homenajes al año. Así que antes de arrancar con nuestros disertantes, quiero hacer una breve introducción. Voy a tratar de ser breve, no dar un texto sobre Milton Friedman, así que voy a arrancar con eso. Bien, bueno, todos saben ya que Milton Friedman es economista, además es estadístico y es un académico estadounidense, ganador del Premio Nobel de Economía en 1976 y es una de las principales figuras y referentes del liberalismo. En el siglo XX se imprime dentro de un proceso histórico ceñido de profundos cambios. Ahora esto les va por ahí ser muy familiar para muchos, así que bueno, les comento. En el ciclo expansivo de los años 20 fue interrumpido bruscamente a raíz de la crisis desencadenada por el derrumbe de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929. Entre los años 1930 y 1932 tuvo lugar la muy conocida Gran Depresión. La crisis bursátil desencadenó una crisis económica en el sistema capitalista internacional y consecuencias desfavorables en amplios sectores de la sociedad. La crisis norteamericana pronto se transformó en una crisis mundial. En Alemania, el creciente descontento de los alemanes facilitó el acceso al poder del Führer, Adolf Hitler, que tomara el poder en el país en 1933. Dejó de lado la República de Weimar y se convirtió en un Estado totalitario, al igual que la Italia de Benito Mussolini y la Unión, la URSS de Joseph Stalin. El imperio japonés se consolidaba en Asia, afectando los intereses de Europa y Estados Unidos, especialmente en el Pacífico, creando un imperio en China. Por otra parte, Gran Bretaña mantuvo su sistema político prácticamente inalterable, al contrario de Francia, que no logró consolidar una organización político-social fuerte. España sufriría el colapso de la República, la Guerra Civil Española iniciada en 1936, la desangró y convirtió en un Estado totalitario. Sirvió como antesala a la Segunda Guerra Mundial. La administración de Roosevelt decidió no intervenir oficialmente en el conflicto. Ya en el año 1941, con la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, Friedman, luego de desempeñarse en la Asociación Económica del Comité de Recursos Naturales e incorporarse a la Oficina Nacional de Investigación Económica, fue destinado al Departamento del Tesoro, donde se encargó de la política fiscal durante el periodo de guerra. En 1943 fue nombrado director de la Asociación Estadística de la Universidad de Columbia, en la que se ocupó de problemas relacionados con la producción militar. Trabajó como economista para varias agencias federales en la ciudad de Washington de 1935 a 1940 y luego de 1941 a 1943. La posguerra será un escenario definido por el declive de los imperios coloniales europeos y el surgimiento simultáneo de dos superpotencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ambos habían luchado como aliados en la Segunda Guerra Mundial y pasaron por alto sus diferencias para encarar al peligro nazi. Cuando la guerra terminó, el antagonismo volvió a flotar. Estados Unidos esperaba compartir con otras naciones sus ideas de libertad, igualdad y democracia. Al encarar de nuevo un mundo de posguerra con guerras civiles e imperios que se desintegraban, este país esperaba aportar la estabilidad necesaria para hacer posible la reconstrucción pacífica y en defensa del libre comercio. La tradición histórica rusa de gobiernos centralizados y autocráticos contrastaba con el énfasis estadounidense en la democracia. Este último logró un crecimiento económico asombroso y consolidó su posición como la nación más rica del mundo. El periodo fue pasible
también de cambios culturales. El movimiento de derechos civiles cobró ímpetu. Los partidos de los derechos civiles habían creado las bases para una revolución dramática, aunque pacífica, en las relaciones raciales estadounidenses en la década de 1960. El cuadro aludido repercute en Latinoamérica. El objetivo gira en torno a lograr la extensión del imperialismo y fortalecer los cuerpos de oposición en contra de las luchas subversivas que pudieran tomar como ejemplo la Revolución Cubana de 1959. Ejemplo de ello fue la creación de la Alianza para el Progreso, propuesta en 1961 por el gobierno de John F. Kennedy. La década de 1960, la década del 60, disculpen, fue un periodo de cambios políticos de todo tipo: gobiernos militares nacionalistas, insurrecciones populares, movilizaciones obreras de características clasistas, surgimiento de guerrillas en casi todos los países del continente, luchas estudiantiles y un activismo político y social de amplios sectores culturales e intelectuales. Los ideales estaban representados en líderes políticos, sindicales y sociales, cuya máxima expresión es la figura del Che Guevara. Por otro lado, la doctrina de seguridad nacional en defensa del peligro comunista comenzó con el golpe militar en Brasil en 1964 y continuó en el plano nacional con el golpe de Onganía en 1966. Ellos constituyen antecedentes de las grandes movilizaciones políticas y sociales, los golpes militares y la represión de la década del 70. En esta última década, Friedman, luego de abocarse a la elaboración de sus múltiples obras, recibió el Premio Nobel de Economía en 1976. Años después, continuaría con su labor literaria, entre ellas La tiranía del status quo en 1984, Libertad para elegir hacia un nuevo liberalismo económico en 1992 y La teoría de los precios en 1994. Así que bueno, en el día de hoy celebramos el natalicio del ferviente opositor del keynesianismo, considerado uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Entonces, para este homenaje, contamos con la participación de Alex Daciano y Alejandro Chafuen. Eh, Hago una breve introducción de ellos. Alex es biólogo e ingeniero con estudios superiores en ingeniería de organización y organización y dirección de empresas, finanzas y economía, mientras que Alejandro es licenciado en economía, doctorado en la International College y director ejecutivo internacional del Instituto Acton. Eh, bueno, les doy una breve explicación de cómo funciona acá el homenaje, por ahí si algunos no han participado antes. Entonces, mientras los disertantes van comentando, exponiendo sus ideas, los oyentes pueden ir dejando sus preguntas o inquietudes en el chat, después las voy leyendo. Así al final, eh, también los oradores pueden responderlo. Para cada orador, en este caso, tenemos destinado 20 minutos más o menos del tiempo, y después, bueno, el tiempo restante lo dejamos para cerrar ideas, leer los mensajes que nos deja el público en el chat. Así que arrancamos primero con Alex y después Alejandro. Ahora el show es para ustedes. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué tal a todos? Gracias al Club de la Libertad, gracias a Alex Chafuen por permitirme usar acá el contador de tiempo. No sé si, Alex, necesitas más tiempo para exponer, me lo decís y directamente ajusto mi tiempo al tuyo. Bueno, la verdad que hablar de Milton Friedman es muy importante porque para el liberalismo es muy importante que definamos a Milton Friedman. En una de las últimas conferencias escuché yo a Alex Chafuen, le preguntó a alguien si era liberal. Entonces él dijo, bueno, depende de cuál fue la definición que se llama liberalismo. Porque algo parecido a lo que en algún momento habló alguien que no es liberal justamente, sino anarcoliberal, Murray Rothbard, se ha complicado todo de una manera que se nos hace un poco difícil discernir dentro del qué es el liberalismo.
Sin embargo, sí podemos decir que es Friedman. Yo, en la presentación formal, digo, bueno, soy ingeniero, director de Neta, yo soy criador de perros de raza con fines benéficos, de razas de extinción, razas británicas, y también trabajo como biólogo en el trabajo de recuperación de especies en extinción. Diría yo que tiene que ver porque cuando uno ve el pedigree de uno de estos animales, esto lo dijo una jueza canadiense, que tiene mucha razón, uno mira y dice, ¿quién podría llegar a ser el animal que salga de acá? Luego, cuando ve al individuo, agarra y ve aquello que parece ser. Pero, en definitiva, lo que es su progenie. Entonces, cuando digo esto, ¿qué quiero decir? Que realmente todos somos hijos intelectuales de Milton Friedman. Y hasta el futuro del liberalismo, creo que va a tener como genes de Milton Friedman en forma indudable. Bueno, nació de un hogar relativamente humilde. Se formó primero en Rogers, después pasó a Chicago, después a Columbia, volvió a Chicago, y lo presentamos recientemente como economista. Bueno, a los economistas les gustará muchísimo esta presentación, pero es mucho más que esto. Milton Friedman es doctor en economía en Columbia. Justamente él trabajó en el Buró de Estadística. Y muchas cosas que se le imputan a Milton Friedman tienen que ver con su metodología académica. Yo como ingeniero, cuando estudié ingeniería, si me hablaban de positivismo, negativismo, instrumentalismo, honestamente todo ese tipo de metodologías yo no las tenía en conocimiento, porque el objetivo de un ingeniero, de un científico, es la demostración a partir de un hecho empírico, demostración, teoría y tesis. Cuando estudié matemática superior, entendí que algunos problemas no podían resolverse dentro de este universo, pero se podían crear nuevos universos para resolver los problemas en el otro universo, donde sí se puede resolver, y a partir de todo eso, transportarlo a este universo y darle solución, la solución que encontré en el otro universo. En el otro universo, esto es un círculo. Muchas veces dicen que a Milton Friedman no le importaba la teoría. No es así exactamente. Milton Friedman tenía en su mentalidad muy abierta el hecho de demostrar los hechos empíricos que observaba y encontrar soluciones. Es absolutamente cierto que en muchas que he criticado, las demostró con cosas del pasado y que hubo fallas, pero principalmente deja como legado esto, que yo que soy un ingeniero decorado puedo estar hablando de Friedman. Friedman fue... entonces se dice que su metodología fue ecléctica, pero fue didáctica. La aceptan los que están formados en ciencias sociales, las aceptamos quienes estamos formados en ciencias exactas. No es un tema menor. Ellen Rogers gana una beca en donde le dicen, ganan dos. Uno donde dicen, podés estudiar economía o podés estudiar matemática.
literalmente es economista porque tiró una moneda a cara o cruz y decidió entonces, le tocó la moneda y es de Chicago. No recuerdo bien en qué universidad, si era la otra beca para Brown o otra universidad no prestigiosa. Pero mira, tenía una fuerte componente económica en matemática. Y acá tenemos que entender claramente cuál es el dilema que estamos teniendo, porque tenemos que darle al liberalismo una respuesta más contundente que la que se le está dando, a la que yo veo que se le está dando. Porque el liberalismo no compite ya más con el comunismo o el socialismo. Eso se acabó, señores. Compite sí con el colectivismo. Yo no sé si ustedes han tenido ocasión de leer a Piketty, pero yo no me quisiera enfrentar a Piketty porque tiene muy buenos argumentos. Justamente él hace hincapié en la renta progresiva y la verdad que los argumentos que tiene hay que refutarlos. Y observo que son argumentos contundentes, empíricos, fuertes, hechos reales. Y nosotros estamos puestos muy, últimamente, al menos en Argentina, sobre entendiendo como que el liberalismo es la escuela austríaca solamente. Seguramente algunos son de la escuela austríaca, unos cuantos de acá, porque la mayoría de las personas que componen este club son personas con formación en ciencias sociales. Entonces yo pondría esta ecuación. ¿Saben lo que significa el triangulito invertido la primera vez? Bueno, es un operador matemático, como es sumar, restar, multiplicar, dividir. Entonces, cuando de repente agarra y la escuela austríaca se dice, no, bueno, la matemática no puede o no alcanza, lamentablemente la mayoría de los austríacos, incluyendo Hayek o incluyendo von Mises, no tienen la formación matemática necesaria y suficiente como para descalificarla. En cambio, cuando estamos hablando de un Milton Friedman, sí tenía la formación. Cuando estamos hablando de un Murray Rothbard, entonces estamos hablando de alguien en el que nos apoyamos. Ya sabemos que fue empleado estatal en el Nacional de Estadísticas, que fue un divulgador y un showman. Fue un showman extraordinario. Logró mi ley con clase y con calidad académica. Y fue también alguien de acción, porque cuando estamos hablando justamente de la escuela austríaca, yo me saco el sombrero cuando hablamos de un Erhard, porque justamente es alguien que estuvo en acción. Bueno, como bien se dijo acá, Milton Friedman fue también asesor, acá nos está diciendo muchas veces, de Richard Nixon con el Nixon Shock. O sea, y después sí fue asesor de Reagan, de Volcker, ¿por qué no también de Ben Bernanke? Porque no es cierto que simplemente intervino o analizó o participó o habló de la crisis del 30. En la crisis subprime que se generó recientemente, justamente Ben Bernanke estaba subiendo las tasas de interés siguiendo una metodología que se llama inflation targeting o metas por inflación, cuando de repente, fruto de subir esas tasas de interés, se produce, como estaba palanqueado el sistema, una crisis, y para buscar soluciones se utilizó criterios friedmanianos, totalmente criterios friedmanianos, junto con Mayorali y también con esto que estoy hablando, con una evolución del pensamiento de nosotros los hijos de Milton Friedman, en donde la matemática tuvo un lugar preponderante. La realidad, pragmatismo. Hoy escuchamos a liberales que dicen, no se debió, porque no debieron las reservas salir a rescate de.
A ver, la Reserva Federal es un organismo privado estatal. Esos privados sean los que, ¿cómo la gente no va a salvarse a sí misma? Es un principio liberal por antonomasia. Milton Friedman tuvo una influencia total. Simon Kuznets, que es matemático, y también Aaron Dalrymple, que él se casa con su esposa Rose, con quien escribe muchos libros. Hay que seamos mucho de lo que nosotros conocemos, Libertad para elegir, etcétera, lo escribió con Rose. Pero acá hay una cosa que difiere de algunos otros economistas. Algunos otros economistas dicen, vamos a hacer primero el marco normativo y luego que se ajuste a la economía positiva. Y Milton agarró, siempre dijo, no, vamos a primero aceptar lo que me dice la economía real, la experiencia de economía positiva, para ajustar mi doctrina normativa. No es un tema menor. Bueno, en la parte de su generosidad fue tremenda, con alumnos, con profesores. En la parte de sus famosas políticas monetarias tenemos que mencionar a Anne Schwartz, y también pocos tienen esa generosidad de hasta reconocer a su secretaria, porque Gloria Valentine era una institución. Era una persona de debate cordial, como vuelvo a decir, un hombre de acción. Y aunque se preocupaba mucho por el tema democracia, igual que lo que pasó con muchos libertarios, entre la libertad la libertad política y la libertad económica, aunque sostenían que la libertad económica no era sostenible en el tiempo sin libertad política, tuvieron concesiones en respecto a que la libertad económica era lo principal. Por eso Milton Friedman, además de haber sido asesor de Margaret Thatcher, de miles, por supuesto, de Reagan, de Paul Volcker, que después hablaremos del Banco Central, fue asesor de Pinochet. No tuvo ningún inconveniente de venir a Chile y asesorar a Pinochet para un gobierno que él sabía que no era democrático. Era pragmático. Bueno, justamente por el tema de los bancos centrales, mucho de lo que se lee de Friedman, hay que entenderlo. Estoy viendo mi tiempo, me quedan 5 minutos. Hay que entenderlo, porque Milton Friedman, la mayoría de las cosas, las hizo para Estados Unidos. Las escribió para Estados Unidos, fue un americano, Milton Friedman, con proyección universal, pero muy americano. Entonces, por ejemplo, cuando él habla de que el Banco Central tiene que ser estatal, bueno, el único lugar donde no es estatal realmente es en los Estados Unidos. Así nos van el resto, ¿no? Pero bueno. Después tendríamos que ver y analizar qué propone Milton Friedman para el Banco Central. Pero obviamente también, como dice Milton, no puede ser que la política monetaria a la que quiere dar tanta importancia esté deshilada de la política fiscal, en donde él hace toda una conexión de su interpretación de una justicia conmutativa sobre la justicia social, o sea, le da prioridad a la justicia conmutativa y tiene rechazo sobre la justicia social, dice que no funciona. Pero no lo dice como una situación filosófica, sino porque prueba que económicamente, si vos pones un impuesto progresivo muy alto, se producen evasión fiscal. Y finalmente, la cosa no rinde. Un hombre pragmático. Es genial sus concepciones cuando vienen lo del dumping, o sea, de la venta. Dice, si me van a regalar algo, ¿por qué no voy a aceptarlo? De las protecciones arancelarias. El tema es que
sería bueno traer a Milton Friedman en estos últimos 3 minutos que me quedan, 4, a la República Argentina hoy. Todo lo que Argentina estuvo haciendo está totalmente en contra de lo que decía Milton Friedman. Así nos va. No me acuerdo qué libro, porque no disocio. Él habla de un triángulo de hierro, últimamente estuve hablando mucho de eso, formado por un lado que la prebenda, el otro los prebendistas, el otro los políticos, y el tercero, que son los burócratas. Y que si uno no logra romper en un plazo de 6 o 9 meses ese triángulo, luego no puede hacer absolutamente nada porque se acomodan los factores. Y es entonces que evidentemente ya tendríamos que recomendar, según Milton Friedman, me atrevo a meterme dentro de su pensamiento, alguna política tipo de shock. Bueno, Milton Friedman habla del Banco Central. Y habla de un Banco Central, la existencia del Banco Central. De repente hoy encontramos algunas corrientes, que se dicen liberales, que son anarcocapitalistas, que se van a poner bomba en el Banco Central. Pero, a ver, es incompatible, Friedman. No tengo nada en contra de Javier Milei. Es incompatible que al perro le ponga de nombre, es divino, es buen maestro, pero es su buen maestro, pero que le pongan de nombre Milton, pero a la vez vamos a poner una bomba en el Banco Central, porque justamente el rol de la moneda a Friedman le da un valor tremendo. Hay muchas cosas que Milton Friedman, por ejemplo, Milton Friedman hablaba de que tenemos que tener un nivel de variabilidad en la monetización. No era, no vamos a aumentar la monetización nunca. Y eso sí no se aplicó. Un poco complicado con las fórmulas. Entonces dicen, no, bueno, ahí no está Friedman. Sí está Friedman, porque por ahí ustedes no saben quién es Damien Polero, por ahí no saben quién soy yo. Hace 16 años que estoy trabajando en eso. Y lo estamos logrando. La previsión, cuando dicen, no, Friedman probó para el pasado, pero no para el futuro. No. Friedman está abierto y está vivo. Y es nuestro mejor consejero. Argentina necesita un banco central que cumpla el rol de banco central. Es al revés, Argentina lo que nunca tuvo es un banco central, porque a partir del banco central se obtiene lo que se llama la eficiencia económica, que es la estabilidad de precios, el pleno, la mayor cantidad de empleo y el crecimiento más vigoroso y rápido. Milton Friedman hizo las cosas diferentes. Nosotros en Argentina tenemos que entender que no existe mano mágica que diciendo liberalismo, ahí está. El liberalismo es un concepto filosófico abstracto que ¿qué significa? Ahora fijémonos que cuando la obra de Milton Friedman entonces dice libertad para elegir, libertad y capitalismo, pero con un criterio instrumental. Entonces, con la palabra libertad no se alcanza. Un país crece cuando hace algo nuevo, hace algo mejor o hace algo más barato en eficiencia económica. Ese es el legado que yo puedo o encuentro de Friedman para todos nosotros. Le dejo la palabra y sabe mucho más que yo, que es Alex Chaufen, y con muchísimas gracias, Alex, por permitirme insertar junto con vos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alex. Ahora sí pasamos con otro Alex. Y de paso quiero recordarles que pueden dejar sus comentarios y preguntas para los disertantes en el chat. Acá ya veo que pusieron unas cuantas. Y cuando termine Alejandro, las responderemos. Alejandro, todo tuyo. Bueno, buenas noches y qué placer, y mis comentarios van a complementar un poco lo que dijo Alex, y obviamente en 20 minutos para alguien que lo conoció a Milton Friedman a mi misma edad,
lo conocí en 1980 y a partir de allí, por más que fue una reunión, yo era muy anarcocapitalista, muy duro, muy de esos austríacos intolerantes en ese tiempo. Yo pensé que nunca más me iban a invitar a la sociedad Mont Pelerin. Fue al revés, me hicieron miembro en 1980 y de allí en más pude entablar por providencia una buena amistad con Milton Friedman. Yo lo había leído en la universidad, no, porque un libro que a los que saben matemáticas, la teoría de los precios, esto salió en 1962 en inglés, a que lo tiene dedicado Milton Friedman, me lo firmó una vez, y en el 66 en español, que es la misma fecha, el 62, de cuando saca este libro señero, Capitalism and Freedom, Capitalismo y Libertad, que fue un libro realmente progresista, y progresista en el verdadero sentido de la palabra, porque adelanta muchos de los temas que todavía seguimos discutiendo hoy, ¿no? Desde el ingreso universal básico que algunos proponen. Friedman en ese libro empezó a hablar de un impuesto negativo a la renta, que los que ganan poco se les dé algo más. Hablaba en forma muy crítica del concepto de responsabilidad social empresaria por el temor que iba a aguar las medidas serias de responsabilidad que tiene un empresario frente a los dueños de la empresa y los accionistas. Pero leer estos libros clásicos es algo que les recomiendo a todos ustedes, que vuelvan a estos libros, porque van a encontrar siempre como lecciones nuevas. Obviamente yo era un agnóstico randiano y ahora soy creyente, ¿no? Y volver a los libros clásicos, en mi caso, no, a libros religiosos, siempre uno encuentra cosas nuevas. Y en este caso, lo que me llama la atención más es el énfasis que le pone Friedman a la palabra competitive capitalism. Muchos de mis amigos no quieren que se lo adjetive al capitalismo en forma negativa. Cuando yo hablo de capitalismo o chronic capitalism, dicen, no, es un verdadero capitalismo. Pero hacen el mismo error dogmático, yo creo, que los socialistas, que uno nunca puede criticar al socialismo porque ese no era el socialismo verdadero. Mientras que el von Mises, que fue mi economista preferido y estudié con uno de sus discípulos, Hans Sennholz, hablaba del capitalismo como el sistema que tiene los medios de producción en manos del sector privado. Y esto, de vuelta, los dueños del sector privado, de los medios del sector privado, pueden estar en colusión con el gobierno, como hacía el señor Porsche y como hacían muchos con la Alemania nazi, como se hace hoy en día en la mayoría de los países. El capitalismo crónico para mí es una de las grandes amenazas que tiene la sociedad libre. Y cómo define Friedman en sus libros el sistema que él quiere. Él dice, es la organización de la mayoría de la actividad económica a través de la empresa privada operando en mercados libres. Eso me parece mucho más claro que la palabra capitalismo. Pero él dice, no, en el fondo lo que yo defiendo, dice, es el liberalismo. Es el liberalismo clásico, de vuelta nutrido de nuevas enseñanzas, pero como el liberal perdió la palabra a los socialistas, y Schumpeter lo menciona esto en su gran libro Historia del Análisis Económico, que esto demuestra el valor que tenía la palabra libertad para que los socialistas la roben. Entonces, Friedman usaba la palabra capitalismo, pero fíjense, siempre usaba la palabra competitive capitalism, lo usa una y otra vez en el libro. Algunas de las recomendaciones que hizo Friedman en ese libro fueron exitosas. Como saben, Friedman fue clave en eliminar la conscripción militar. Recomendaba que se le pague suficiente a los trabajadores que quieran ser buenos soldados para tener un buen ejército.
no estaba en contra del entrenamiento universal militar, dice que está abierto, que eso no va contra la sociedad libre, pero sí la conscripción obligatoria va en contra. Él obviamente estaba en contra también de las prohibiciones de mandar correos por el sector privado. Él tuvo bastante éxito en promover una política monetaria más sana, pero vimos que esto no duró, bueno, duró varias décadas, pero lamentablemente en estas últimas décadas retrocedimos muchas veces. Todavía tenemos muchos sectores en Estados Unidos donde tenemos control de alquileres, en partes de Nueva York, en partes de California, pero no se ha generalizado. Tenemos también salarios mínimos, pero a niveles generalmente, en muchos casos, que son menores que el salario de mercado, por lo que no causan tantas distorsiones. Pero pese a la labor educativa enorme que hizo Milton Friedman y muchos de los think tanks y otros economistas como él, falta mucho camino por recorrer. Creo que les puede llegar a interesar a ustedes que les hable un poquito de Milton Friedman y Argentina, porque Alex dijo qué bueno sería traerlo a Milton Friedman a Argentina hoy. Misión imposible, señores, incluso si estuviese vivo. En este libro magnífico, enorme, tomazo de su biografía que escribió con su esposa Rose, otra gran economista. Les cuento que Alan Greenspan primero conoció a los Friedman por Rose Director, ¿no? La esposa de Friedman, que era muy buena como también microeconomista, historiadora y economista. Friedman en ese libro menciona algunos de sus viajes a Latinoamérica, menciona Perú, menciona Chile, menciona México, también menciona Brasil. Yo tuve la suerte de estar con él, compartir viaje en Chile en 1981, cuando vino la Mont Pelerin, y con mi gran amigo que sigue en el club randiano, Eduardo Martí. Eduardo solía llegar tarde a las reuniones, fuimos los últimos en salir del hotel y el ómnibus era el último que salía. ¿Y quién es el único ocupante de ese ómnibus? Milton Friedman. Así que nos pasamos un lindo viaje a la finca de Adolfo Ibáñez, los fundadores de la universidad allí, con Milton Friedman. También pude estar en México, que fue muy interesante en México, porque yo en ese momento estaba tratando de ayudar a cambiar Cuba y había sacado a dos burócratas importantes del campo económico cubano, y los llevamos a México para escuchar estas ideas de libertad, y justamente lo escucharon a Friedman darle una crítica muy fuerte al embajador de Estados Unidos que estaba allí, ¿no? Y no lo podían creer los cubanos. Terminamos les comprando todas las regrabaciones de los eventos. Lamentablemente, esa apertura inicial que parecía que se iba a dar en otros países comunistas se frenó, como pasó en Rusia, ¿no? Se frenó un poco en China y en Cuba se dio completamente la vuelta. Bueno, en Perú fue un caso muy interesante porque Hernando de Soto lo había invitado a Hayek, al premio Nobel Hayek, a dar unas charlas, y Hayek le dijo, mira, tenés que conocerlo a Anthony Fisher. Anthony Fisher fue mi primer patrón en Estados Unidos, esta es la biografía, y Anthony vivía en el mismo edificio que Milton Friedman, en la calle Taylor Street en San Francisco, y ayudó a llevar a Milton Friedman a Perú. Y obviamente, sabiendo que venía Milton Friedman a Perú, estoy hablando del año 1981, los ministros y todos decían, yo quiero ir a debatir, quiero ir a debatirle a este monstruo. Bueno, es algo increíble lo que pasó. Los recortes de prensa, acá tengo, no sé si hay alguna otra edición en algún lugar del mundo, hay 4 volúmenes de estos, de recortes de prensa del impacto que tuvo Milton Friedman en Perú. Obviamente ayudó a lanzar al Instituto de Libertad y Democracia de Hernando, Kuczynski, Mario Vargas Llosa y demás,
todos estuvieron en esa reunión. Y bueno, obviamente esto, uno de los grandes empresarios intelectuales en el mundo de los think tanks es un argentino, ¿no? De la provincia de Santa Fe, de Rosario, Gerardo Bongiovanni, y me trató de convencer de que lo invite y podíamos traerlo a Milton Friedman a Argentina. Le hicimos una oferta muy tentadora y Milton Friedman me dice, mira, han pasado alumnos estupendos por la Universidad de Chicago argentinos, brillantes. Hoy mismo, en este momento creo que está en el Banco Central Adolfo Díaz, hay gente en el gobierno argentino que es doctorados en Chicago. Dice, si los argentinos no solucionan sus problemas económicos, es porque no quieren. Y que venga un extranjero, premio Nobel o lo que sea, a hablarles, no va a cambiar las cosas. Gerardo pudo traer a Gary Becker, otra estrella de Chicago, a Lech Walesa, hablando de resistencia contra el Estado, pero nunca lo pudimos traer a Milton Friedman. Así que, Alex, tú dijiste, sería bueno traerlo, sí, pero no hubiese ido, y lamentablemente yo creo que su diagnóstico era razonable, ¿no? De por qué no iba a ir a Argentina. Ahora, un poquito el otro tema que ya se tocó, que es el tema de Friedman y los austríacos. Y no solo los austríacos, sino también los randianos y los libertarios. Y fíjense en mi problema, porque yo estoy en ese campo, ¿no? Yo era randiano, afín a la economía austríaca, ¿no? Y me consideraba libertario. Pero Friedman, como en su epistemología, en cómo approach, cómo enfoca la economía, siempre se acerca del lado de economía positiva, de lo que no es no normativo. Y entonces la idea es, como un poco dijo Alex, si partimos de una premisa a priori de que los bienes son escasos o que el hombre tiene que elegir, y que a partir de allí deducimos toda la economía, ¿qué pasa si yo discrepo contigo? Me vas a decir, o sos tonto y no soy suficientemente inteligente para seguir la deducción lógica, o soy malvado y llego a conclusiones distintas, ¿no? Porque tengo un objetivo político detrás. Entonces, eso le preocupaba mucho a Friedman, y le quedó la primera reunión en la Mont Pelerin. En 1947 estaban reunidos Henry Hazlitt, Hayek, Maslov y otros, y empezaron a hablar acerca de temas de redistribución. Acuérdense que Hayek estaba de acuerdo en una cierta red de protección, ¿no? a los más pobres. Y en el medio de la reunión, Mises se planta y dice, ustedes son todos un grupo una banda de socialistas, y se va. No, algo similar le pasó a Ayn Rand, cuando en una reunión que nunca había estado antes con Henry Hazlitt, un brillante escritor economista, había sido editor del New York Times, y von Mises, y se enojaron mucho porque a Rand le pareció, Hazlitt es un altruista, ¿no? Para él la mejor palabra que definía el liberalismo para Henry Hazlitt es mutualismo, y Mises hablaba de cooperación social, pero el tema ético normativo no le importaba. Así un poco una corrección o nota de página a lo que dijo Alex. Para la economía austríaca también es no normativa, pero tiene un campo mucho más acotado que lo que es todo lo que puede uno hacer con estudio empírico. La forma que yo veo la economía austríaca como una rama de la filosofía de la libertad, porque es un estudio de la acción humana. La acción humana se define como la acción del ser humano que es libre e inteligente y voluntaria, distinto del acto humano como respirar, ¿no? que los animales respiran.
pero la economía austríaca deductiva nos incrementa nuestro conocimiento de la libertad humana. Yo veo la economía positiva, sobre todo lo que es estudios econométricos y demás, son como historia económica reciente, nos abren los ojos de cómo es el proceso económico, nos ayudan a medir mejor lo que es de cómo reaccionan la demanda a un incremento de precios, que no son preguntas normativas. Y yo trato de prestarle atención a las dos disciplinas, pero con mucho cuidado de no pensar que porque hay una correlación o una fórmula matemática me va a descubrir toda la verdad, ¿no? Correlación no prueba causación, pero a mí me ayuda a investigar más fuertemente por qué nos está dando un fenómeno. Después de estas casi 2 décadas de enorme incremento en la liquidez, en la emisión monetaria, muchos de nosotros, incluso discípulos de Friedman como Alan Meltzer, pensábamos que la inflación iba a llegar antes. Y como no se daba, teníamos que estudiar, bueno, cuáles son los incentivos a la banca para que la plata no llegue a los precios, ¿no? Entonces, y eso a mí nos ayuda, a mi juicio, en los estudios empíricos, y Friedman nos ha ayudado mucho en ese tema, que les prestemos atención a la realidad. Friedman también criticaba a los liberalistas, parte del libertarianismo utópico, diciendo que es bueno tener utopías, pero realmente le frustraba mucho que la gente no diga cómo vamos a llegar de aquí a allí. Ustedes saben que Friedman dejó toda su plata a la reforma educativa. Esta es un área donde tanto Adam Smith como muchos otros economistas decían, bueno, que hay falencias de mercado, uno no puede invertir en el alumno y recubrir el incremento en sus ingresos en el futuro. Entonces, él dice, oh, le encantaría separar iglesia y Estado, dice, pero ¿cómo llego de aquí a allá? No hay socialismo más poderoso en Estados Unidos que el de la industria educativa. Entonces creó una fundación que hoy en día se llama Educational Choice, para promover los bonos educativos para financiar a los padres y los padres puedan decidir a dónde van los alumnos. Así que, pero nuevamente, no es que él admiraba lo que hizo Rand y von Mises y muchos libertarios como su hijo, anarcocapitalistas, en la defensa de la sociedad libre, pero no le gustaba, y esto es igual que Hayek, las respuestas simplistas. Ustedes saben que en el libro Camino de Servidumbre, Hayek dice que no hay nada que le ha hecho más daño a la idea de libertad que estas fórmulas simples como laissez-faire, laissez-passer. Entonces, decir que el mercado va a solucionar todo, como muchos de mis amigos, todo su análisis, ya sé lo que van a decir, es culpa del gobierno, el mercado lo va a solucionar. Generalmente tienen razón, pero hay que explicar más cómo se puede llegar de esta situación de hoy a la situación del futuro. Lo mismo en el campo de la seguridad social. A él le parecía a Friedman que no tiene por qué el Estado decir cuándo yo voy a ahorrar para mi vejez. Pero después de tantas décadas y ya más de un siglo de generaciones y generaciones acostumbradas a este paternalismo, un cambio muy radical puede ser muy difícil. A mí me gustan mucho, ¿no?, las preguntas y respuestas, así que tengo muchísimas notas, algunas cosas interesantes. Es como Alan Greenspan decía que, y les digo, Friedman fue, después de mi primera pelea en 1980, cuando yo le dije, mira, el hecho de que uno piensa que tiene la verdad, como yo en mis ideas religiosas, no implica que tengo que ser intolerantes con los demás o imponerlas por la fuerza. Entonces, cada vez que había una reunión de la Mont Pelerin, sin saber lo valioso que era su tiempo, yo le decía, señor Friedman, ¿le puede dar tiempo, un par de horitas a un grupo de 30 jóvenes en la Sociedad Mont Pelerin y se los traigo a su cuarto o donde estábamos reunidos? Y saben que me dio ese favor todas las veces, ¿no? Así que fue muy generoso también cuando yo entré a Estados Unidos a trabajar con el señor Anthony Fisher en tratar de crear think tanks en diversos lugares del mundo. Así que bueno, terminando,
curiosidades también con Argentina. De casualidad, yo había estudiado cerca de Pittsburgh y fue un canal de televisión de Pittsburgh que hizo la versión en película de Free to Choose, de Libertad para Elegir. Entonces se me ocurrió tratar de usar todos mis ahorros para comprar esa serie en español y pasarla en Argentina. Era el año 1982, por suerte un gran amigo, que Dios lo tenga en su memoria, Ricardo Sin, que hizo mucho para el país, me dijo: no, Alejandro, lo compro yo, vos me ayudás a promoverlo. Estamos por sacar en televisión argentina la serie de Libertad para Elegir, cuando se decide la invasión de las Malvinas, en ese fatídico abril de 1982, y todo ese sueño de mostrar Libertad para Elegir terminó como un sueño y nunca se mostró. Los problemas en Argentina siguieron. Yo me parece que la forma de salir de estos problemas es lo que está haciendo el Club de la Libertad y todos ustedes, tratando de mejorar el conocimiento que tienen de diversas escuelas de economía. Yo trato de nutrirme de todas, y lo que me queda de Milton Friedman es esa claridad increíble. Él se definía como un economista, como un estadístico más que nada. Él decía: lo que hago en public policy y en políticas públicas es part-time. Mi vocación es otra. Pero llegó un momento en que había que hablar, y él, cuando pasó sus 50 años de edad y un poquito más, empezó a escribir para Newsweek y se transformó en una persona esencial en la lucha por la libertad. Tuvo un rol protagónico en la fundación, en el comienzo en la Mont Pelerin, luego en la Sociedad Filadelfia, que yo tuve 10 años más tarde, yo tuve el privilegio de ser, creo, el único presidente argentino de la Sociedad Filadelfia, y Milton fue un gran partícipe de esa sociedad al comienzo. Así que, en fin, ven mi admiración que tengo. Podría hablar por días de Milton Friedman, pero sería mejor que trate de contestar algunas de las preguntas que nos hagan ustedes. Muchas gracias por su atención. Gracias a Alberto y gracias a Alex. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ahora que terminamos con las disertaciones, muy buenas ambas, por cierto, vamos a leer un poco los comentarios que nos dejaron. Creo que hay varias preguntas, así que capaz no responderemos a todas, pero bien, voy por la primera. Dice: ¿cuál es la posición de Friedman frente al creciente capitalismo de stakeholders? Esto me parece muy específico. No sé si quieran algunos responder al respecto, comentar algo. Bueno, él fue muy claro y básicamente le parecía que el concepto de stakeholders, que yo creo que tiene sentido, sobre todo en las ONG, esto significa ver para los demás, es todo el entorno de la gente que está involucrada en la empresa, sin ser realmente los dueños. Pero justamente en capitalismo y libertad, el capítulo 8 se llama el monopolio y la responsabilidad social del empresario y el trabajador. Y él le parecía que el concepto de responsabilidad social empresaria era subversivo. Él decía que el objetivo principal de la empresa tiene que ser el obtener beneficios, pero tiene que ser acorde al Estado de Derecho, pero eso no le corresponde, eso no es mi tema, dijo. En serio, son dos oraciones que hay aquí, nada más de eso. Friedman, como buena persona empírica, cambió sus ideas, buen positivista, cambió sus ideas durante el tiempo. ¿Se acuerdan la famosa anécdota que cuando cae la Unión Soviética le preguntan qué recomendación tiene para la Unión Soviética? Y Milton Friedman famosamente dice: tienen que hacer 3 cosas: privatizar, privatizar, privatizar. Después de 10 años, cuando esas privatizaciones se hicieron, como en muchos casos en Argentina, con amigos de los líderes, con capitalismo crony, le hicieron la misma pregunta y Friedman dijo: bueno, Rusia tiene que hacer 3 cosas: Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Lamentablemente, los liberales descuidamos por mucho tiempo ese campo, y yo creo que ahora tenemos que preocuparnos mucho más, y sobre todo hay un campo horrible que es, para mí, que es este capitalismo crony, y lamentablemente muchas redes liberales
cultivan a los capitalistas crony, que obtienen contratos de cientos de millones de dólares con gente como AMLO en México, y es muy difícil luchar contra eso o contra los empresarios que se alían a China comunista y demás. Así que, en fin, Friedman yo creo que estaría en contra del concepto de stakeholder en la empresa privada, pero creo que estaría refinando su análisis, viendo lo que ha pasado en el mundo, así como lo que hizo, cómo cambió su análisis al recomendar soluciones para Rusia. No sé qué piensas, Alex. Yo fui discípulo de Milton, o sea, fue para un discípulo, fui mi asesor de tesis. Yo creo que se hubiera apartado absolutamente porque él era un libertario realmente. Alguien preguntó acá cuál es la diferencia entre liberal y libertario. Bueno, el tema es que la palabra libertario en Europa significa algo distinto que en Estados Unidos, porque liberal en Estados Unidos significa por el tema de los derechos humanos, los derechos sociales de la gente, que todos somos iguales, por llamar así. Friedman, cuanto menos se inmuía el Estado, o incluso mientras que no existiera un problema de lo que él llamaba efecto proximidad, decía todo está bien. Entonces yo no creo que se hubiera expedido de una forma categórica. Creo que hubiera entendido que son las fuerzas mismas del mercado las que tiene que, a ver, si se produjera un takeover en la bolsa de New York, ¿quién va a estar en contra? Hay un problema en este momento, justamente hay un takeover en Twitter, y no va a expedirse en favor, si alguien pone el dinero y lo compran y lo venden, no va a expedirse en ese sentido. Está como precedente el tema del dumping, en cuanto a cuando se decía Japón vende con precio de acero subsidiado, y entonces Milton Friedman decía, pero ¿quién va a estar en contra de que nos regalen acero? Además ellos reciben dólares y esos dólares luego vendrán. Y esto es un tema que tiene mucha valía en cuanto al takeover, porque podríamos decir que casi también está produciéndose en China. Porque en definitiva, cuando China vende mucho a Estados Unidos y muchos americanos se quejan por ello, están recibiendo dólares y luego se quejan porque compran los chinos en los moles. Alex está en Estados Unidos, es bastante frecuente, pero es el libre comercio y entonces no creo que se hubiera opuesto, no hubiera expedido en una forma categórica como si fuera un tema trascendente. Les leo un comentario que pone acá Garcés. Dice, buenas tardes, tengo entendido que según Samuelson, que mientras se está escribiendo la fórmula matemática, la realidad de las preferencias reales de los individuos ya cambió. No sé si tienen comentar algo al respecto con esto de querer demostrar matemáticamente algunas cuestiones económicas. Bueno, yo puedo decir algo al respecto. Me animo a hablarlo antes que Alex porque ya es mi fórmula como matemático. A mí me tocó adentrarme en la economía a través de, el primer profesor de economía que yo tuve fue el doctor Alberto Venegas Linchico, y que me hizo estudiar a Samuelson. Tuvo la generosidad de hacerme estudiar algo, y fue muy generoso también con la nota. Excesivamente eso me estimuló a seguir estudiando todo lo demás, pero el tema es que cuando se habla de la fórmula matemática, las fórmulas matemáticas son perfectibles. Hay una situación que dicen, no, bueno, pero no se puede saber el futuro. Si yo no conozco cuál es la ecuación, no puedo saber cómo va a evolucionar. Eso no es estrictamente cierto. Eso fue cierto hasta hace 15, 20 años, a partir de la utilización de la matemática de Chebyshev. Uno puede tener una cierta proyección viendo el pasado. O sea, no se trata ya de un hecho que esté utilizando el pasado y que por eso no se va a repetir en el futuro, sino se puede estar previendo en cierto grado el futuro, porque es algo lo que dijo recién Alex.
nosotros no podemos estar cambiando, por ejemplo, después de 20 años, de una política económica en donde paternalista, cambiarla de pronto. Las curvas no se mueven. Existen los Black Swan, los fenómenos tremendos, pero yo creo que lo que se refiere de Samuelson está todo muy superado. Hoy estamos hablando de, tú cuando hablabas de traer a la Argentina, a Milton Friedman me refiero a sus discípulos, a darle valor a sus discípulos. De hecho, el señor Alex Chauffin tiene como compañero a Edgardo Soblotsky de la Mont Blanc, que está de Chicago, es discípulo directo de Milton Friedman, así que sería muy interesante que le diéramos un poquito más de bola, hablando mal y pronto, a ese tipo de cosas. Hay un desarrollo muy importante en el terreno de matemáticas, la matemática aplicada. Argentina va para un poco de optimismo. Argentina tiene un Nicolás Merener, que es un doctor en matemática aplicada. Lo tenemos al profesor Streb, que también es un experto en matemática, y que, bueno, creo que estar hablando de Samuelson está muy bueno como iniciación, pero tenemos que sofisticar el mensaje. Muchas gracias, Alex. Luego una pregunta más que estaba por acá. Bien, dice, ¿cuál es la magnitud de interferencia del Estado en la sociedad que admite el monetarismo de Friedman? Pregunta Francisco Daniel. Bueno, mira, justo releyendo algunos de sus libros, para él, uno es el tema monetario, y para él podía existir una sociedad libre, incluso sin sus recomendaciones de emitir a una tasa fija que no sea superior al incremento del producto. Pero lo que le parecía que no podía ser compatible con la sociedad libre es la inflación reprimida, es tratar de evitar que el cauce natural de incremento en los precios se dé controlando precios, controlando la producción y dirigiendo la producción. Eso le parecía a él muy negativo e imposible, y creo que la realidad lo ha demostrado. Friedman era un gran creyente no defensor, pero creyente en la imperfección humana. Entonces le preocupaba toda esta solución, diciendo, bueno, deja que el mercado solucione la defensa privada, algo que su hijo David nunca lo pudo vencer a Milton. Así que Milton está de acuerdo que haya un aparato estatal de defensa, un aparato estatal de policía, un aparato judicial, que haya una acción subsidiaria del Estado, pero que no sea monopólica, al igual que Hayek, ¿no? Pensaba de esta misma forma. Así que pensaba que mientras hemos ganado mucha, y esto sí era libertario, él pensaba que el Estado no puede tomar ninguna medida que vaya en contra de acciones de intercambios voluntarios e informados de personas adultas. Sé que el tema informado es delicado, es muy interesante, pero en tema económico, él decía que habíamos perdido bastante libertad por el enorme crecimiento del Estado y de las regulaciones y del aparato burocrático en casi todo el mundo. Así que yo creo que no tenía una fórmula clave sobre este tema, ¿no? Y acuérdense que Friedman participó mucho en la elaboración de los índices de libertad económica que hacíamos con el Fraser Institute, que hacemos. Yo soy miembro del directorio de Fraser desde el 1991, y a él hay toda una gran, enorme, fíjense que la mayoría de los países que son líderes en libertad económica tienen un gasto público mucho más elevado que muchos de los países que están por el piso en libertad económica. Así que yo creo que Friedman tendría una actitud muy pragmática en este tema. Bien, bueno, luego un último comentario, dice Thomas Wolf: a ambos expositores mi mayor gratitud, excelentes disertaciones. Así que a ambos, Alex, también les quería pedir así brevemente unas conclusiones, últimas palabras sobre Milton Friedman, o bueno, lo que
quieran decir al resto. Bien cortito y con eso terminamos. A ver si vos, Alex, y después yo termino. Dale. Bueno, cómo no. Yo creo que cuando estamos hablando, justamente incorporó, cuando dice Friedman, obviamente dice Milton, luego aparece David, un anarco capitalista un poco más extremo, y ahora mencionemos a Patri, al nieto, que ya estamos en un estado superior y que tiene que ver con eso del cuadrado y el círculo. Patri es un doctor en matemática, entonces quiere inventar un universo, entonces habla de islas aisladas, y todo eso está bárbaro como juego académico. Ahora creo que han perdido tanto David como Patri el pragmatismo. Milton Friedman fue un pragmático, y que a partir de la realidad que se veía, se constituía y daba valor a la libertad. Yo voy a cerrar con simplemente con algo que no es muy frecuente. Últimamente hemos vivido una pandemia y la pandemia ha dado a luz a que muchos liberales cuestionen los derechos individuales. En este sentido, fue muy expeditivo Milton. A mí me tocó que me dijera personalmente su opinión, además de la escrita. Él, por ejemplo, sostenía que si yo me siento mal y quiero ir a ver una curandera, es una cuestión mía. Que los títulos universitarios, que las certificaciones, que las licencias, que el taxi fue precursor del Uber, por llamar así, no tenían ningún tipo de sentido. Sin embargo, dijo, cuando existen enfermedades infecciosas o, por ejemplo, efecto vecindad, ahí sí tiene que ver una planificación centralizada. Entonces, incluso dijo tranquilamente que un organismo de control debería estar dirigiendo las acciones. Por supuesto, no creo que se haya referido a la Organización Mundial de la Salud, pero después creo que los liberales nos estamos equivocando cuando estamos analizando en cuanto al pensamiento de Friedman, en cuanto a que hay una libertad de acción total del individuo. Milton tenía, como vuelvo a repetir, una libertad para algo, con un fin pragmático, con un fin, con un objetivo. Nada más que eso, y le cedo la palabra a Alex Chaffin, lo voy a escuchar como todos los demás admirado. Gracias, Alex. Bueno, y en este tema quiero hablar de cómo él ejerció su responsabilidad social. Tú dijiste que fue asesor de Pinochet. Lo que él hacía, si una persona importante le preguntaba un tema de economía positiva, él lo hizo lo mismo en China comunista. Y nadie lo acusó de dar asesoramiento a China comunista, y que estas herramientas y esos mecanismos de mercado que recomendó ayudaron a sacar más pobres de la pobreza extrema que en ningún otras décadas en la civilización. Pero fíjense lo que hizo con su primero, esto no está en su libro, pero yo sé de primera, porque uno de mis grandes mentores fue el que él eligió para dirigir su fundación. Friedman quería ayudar a los huérfanos en la guerra de Kosovo. Y le dice, bueno, esto es ilógico, tú no sos experto en eso. Y entonces lo llevan a enfocate en uno de los temas que tú has contribuido mucho, fue el tema educacional, ¿no? Y de vuelta, como Hayek, que los tradicionalistas y los individualistas pueden clamarlo como amigos, él en Capitalism and Freedom les dice a nosotros de cómo tenemos los liberales que juzgar un ordenamiento social. Él dice, el liberal verdadero tiene que considerar la libertad del individuo o quizás la familia, ¿no?, como la medida última de juzgar el orden social. Así que, en fin, espero que aprendamos de este señor, y lo que lo acusan de egoísta capitalista. Qué lindo sería que todos los egoístas, ¿no?, dediquen toda su fortuna y su conocimiento intelectual a incrementar la libertad de elección para la mejor vida de los seres humanos mediante mejor educación.
Así que bueno, creo que es un desafío grande poder ser como Milton Friedman, aunque discrepemos en algún puntito de teoría o de epistemología con él. Qué gran privilegio que tuve de pasar tiempo con él. Bien, bueno, muchísimas gracias, Alex, ambos Alex. La Fundación de nuevo reconoce y agradece el esfuerzo y el tiempo y la participación de ambos. También agradecemos la participación del público y quiero recordarles que el próximo homenaje que vamos a tener es sobre el médico y político estadounidense Ron Paul, el sábado 6 de agosto, en con esta misma plataforma, en el mismo horario. Así que ambos están invitados, Alex y Alejandro, para participar si quieren. Bueno, los esperamos el sábado que viene y de nuevo muchísimas gracias por estar de acá.